Débora, se está cumpliendo un mes de aquella misa en donde estaban los hermanos unidos, en donde estaba Zulemita, donde estaba Carlitos. Nuestro compañero Tucho estuvo en ese homenaje, conversó con los dos y la verdad se los veía maravillosamente bien, pero ahora Diego Esteves vaticinó una masacre judicial por la herencia de Carlos Saúl. Dale, de Débora. ¿Y qué pasó en este mes? Pasó lo que venía pasando. Digo, él siempre tuvo un tipo de relación, él siempre fue apartado. Tuvieron que pasar muchas cosas para que sea aceptado, contenido, pese a las diferencias, pero fue un lapso muy corto. Fue el lapso más largo en el que tenían diferencias que en el que tuvieron similitudes. Sí. En el medio, el tiempito en el que tuvieron cierta unión, pero ahora vuelve toda la normalidad. ¿Sabes a quién me vas a acordar? ¿A quién? A los hijos de Maradona. Que hay un momento en el que cuando, por ejemplo, Junior no estaba con el padre, era más permeable, más accesible, ahora se quejaba más y cuando formó parte del mundo Diego, ¿a qué te cambió de manera? Cuando decís normalidad? A la normalidad de la distancia, a la normalidad de ser un hijo con todo lo que le significó a Junior ser hijo de Carlos Menem, con toda la vida que tuvo con esa madre, que la pasó como la pasó. En el medio, él sus problemas, sus adicciones. Yo no digo que Zulema no haya tenido un rol fundamental para que Carlos tenga una cierta estabilidad con sus problemas. Pero dicho esto, sacá eso del medio, fueron más las diferencias que las similitudes. Recordemos igual que Carlitos Nair fue quien lo acompañó también en el Senado de la Nación como asesor a su padre en el último tiempo, en los últimos años. Por lo tanto, tenía acceso a cierta información. Y después de eso, por lo menos lo que teníamos nosotros entendido, es que trabajaban juntos incluso en la agencia de Toyota, que está en el barrio de Núñez. Algo habrá sucedido en el medio de toda esta sucesión de presentación de papeles que en algún punto le hizo ruido a Carlitos Nair, que ahora elige otro abogado. Lo que pasó es que a Carlos Nair le calentaron la cabeza. ¿Quiénes? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de determinar. Gente que está cercano a él, le calentó la cabeza. ¿Le calentó la cabeza? ¿Esa es la expresión que elegiste dar tu posta? ¿Sabes por qué? A ver, básicamente Carlos Nair tiene su flujo de caja resuelto. Asesor en el Senado de la Nación, que eso no se lo cortaron, y después participa de lo que le llegue vía de la familia Menem. O sea, el flujo de caja para vivir lo tiene. Ahora, le calentaron la cabeza y le dijeron, bueno, pero esto es lo que te dan por mes. ¿Dónde está mi pedazo? ¿Pudo haber sido la estadía junto a la hermana? Yo la información que tengo es que él estuvo con distintas reuniones, te diría, en casi los últimos 20 días. No encontraba algunas justificaciones ante ciertas cosas que le estaban presentando y con documentación que tenía que ver directamente con la sucesión. Decidió ir en búsqueda de su hermana, de Adriana Mesa, ir con ella, plantearle las dudas. Y Adriana Mesa, que no tiene una excelente relación con Zulemita, es más, te diría que es una relación bastante tirante, es quien de alguna manera le propone que investigue un poco más el hecho de las donaciones en vida que le dio el presidente de la Nación a Zulemita, porque por lo menos conocemos dos propiedades, la de Belgrano y la de Anisaco, y son propiedades que tienen un valor realmente muy importante. Una vez que se hizo la donación en vida, ¿se puede volver para atrás? Lo que pasa es que acá hay un artilugio un poco legal que habría que investigar bien en tema años y el correlato con la ley. Cuando uno hace una relación en vida, nosotros lo hemos explicado acá, el resto de los hermanos tiene que firmar la conformidad. Claro. En el caso de Anillaco, específicamente, habría que ver en qué año hicieron esa donación en vida, si estaba ya el resto de los de quienes ahora participan de la sucesión en actividad de la familia Menem, y si no prescribió. Bueno, el tema es la Casa del Belgrano, creo, Cori. Yo debo decirte que estuve cubriendo el romance Menem Boloco y en ese momento estuve en La Rosadita, hice una entrevista con él en La Rosadita, estaba Cecilia, no pude entrevistarla a ella porque la casa supuestamente era de Zulemita y Carlos no quería que supiera que estaba ahí, o sea que yo la tuve que agarrar en la pista cuando ya se iba, porque dentro de la casa no se podían hacer imágenes de ellos. Yo hice una entrevista extensa con él, pero sí que ya se decía en ese momento, año 2000 más o menos, que la casa era de Zulemita. Y te voy a decir una cosa de Carlitos. Carlitos, si el que conoce a Carlitos y el que ve los tapes de Carlitos, me parece que por ahí, cuando vos das más de lo que recibís, en algún momento algo te hace ruido, ¿no? Claro, bueno, algo debe estar otra de pasando. las especulaciones es que esté atravesando una crisis económica
Carlitos Nair. Sí. No es así, me dicen. Tiene plata, pero lógicamente no tiene el dinero de Zulemita. Claro. Van a ir, como decía Corita, por las donaciones. Sí. Va a investigar cada una de las donaciones. Agrego a la casa de Belgrano y a la de Anillaco, la casa de Balcarce. Sí. Una casa en Balcarce, que fue la primera en la que vivió el expresidente al mudarse a Buenos Aires. Y este dato es clave. ¿Qué? Sospechan de movimientos de dinero durante la internación del expresidente. Sí. Movimientos sí. importantes de dinero durante la internación del expresidente, por lo cual podría haber una denuncia penal, y no es casual que haya consultado con abogados penalistas, por fraude. Ya sé que Bueno. todos tienen mucha información, inclusive ya les está llegando Me información estaba a cada uno de escribiendo ustedes por Carlitos sus Nair, teléfonos. Pero antes nos vamos a Uruguay. Allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi que nos trae información. ¿Ustedes se acuerdan de los 30 millones en Uruguay? Gustavo Descalzi, ¿qué se sabe de eso? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Estaba en este momento recibiendo última información. Sí. Voy a partir de lo que nosotros conocemos. ¿Me corro, señor director? Sí. ¿Se ve la mano? Bueno, este Perfecto. departamento, esto es lo que estoy marcando acá, era el último departamento que vimos al señor Carlos Menem, al expresidente, con toda la familia. Sí. Hubo siempre rumores o información fundada de que en este mismo edificio, que se llama Newport, estoy frente al puerto de Punta del Este, Sí. habría al menos entre 4 y 7 departamentos más pertenecientes a este clan o perteneciente a estas sociedades de las cuales se vinculaba al señor Carlos Menem, también se le vinculaba al señor Gostañán y en algún momento también se vinculó al señor Ollarvide, no solo por los departamentos de este edificio, por otros departamentos, por unos cuantos locales aquí en Punta del Este y también por campo. En algún momento se llegó a hablar entre 20 y 30 millones de dólares en Sí. propiedades, inversiones, movimientos, sociedades anónimas y otros desarrollos que este clan o este club representaba aquí en Punta del Este. Por eso le digo que los bienes que eran propiedad de este club, de este clan, de estas sociedades, es posible que estemos hablando de cifras Pero millonarias. Gustavo, te hago una pregunta, porque se la ha visto Sí. a Zulemita, al expresidente, a Zulema, veranear en esa propiedad, ¿no? Digo, más allá de la sociedad, Claro. a nombre de quien esté, claramente los que la usufructuaban eran ellos, ¿no? Sí. Sí, en este momento, bueno, está cerrada. Yo mismo la he visto a Zulema mamá, la he visto ahí en ese departamento, hemos conversado ahí en esa escalerita del Sí. edificio, ahí hemos conversado en algún otro momento, está Sí. frente aquí a la Rambla, Zulemita era de salir a correr acá, lo mismo que Zulema mamá, es decir, que en ese sentido ellos tenían con nosotros una relación fantástica y cordial, incluso con el expresidente hace muchos años. Ahora, Sí. ese es el departamento que nosotros identificamos como propiedad donde vivió hasta sus últimos días el expresidente. Gustavo. Pero también se vinculó otras propiedades. Y este creo que es el punto Sí. que aún los otros herederos desconocen. Ahí está, Gustavo. En instantes, la palabra en ¿Cómo no? exclusiva de Carlitos Nair, que se comunicó con Ana Laura Román. Enseguida su palabra, está viendo a la tarde, tiene mucho para decir, enseguida te lo vamos a compartir. Bien, tenías para decir algo. Sí, Débora, porque dale. recién decía Ana Laura algo muy interesante que tiene que ver con cuando uno da más de lo que recibe, Sí. no hablamos de dinero. Yo Sí. creo que más allá de las diferencias que puede haber económicamente, que seguramente las hay como cualquier familia que tiene mucho dinero, digo, Adriana fue la que realmente lo cuidó siempre. Digo, en el caso de Zulema no digo que no lo haya cuidado, pero digo que fue un cuidado o temporal o esporádico o momentáneo. Su otra hermana lo cuidó siempre. Sí. Es verdad que él dio más, y a mí me dio la sensación, conociendo lo que conocí y lo que hablé en su momento un poco con él y con otras personas, es eso que decía ella, no dar afectivamente, sino el no sentirse parte. Entonces, Claro. el necesitar, tener que hacer para formar parte. Entonces, para formar parte tenía que callar. Para formar Hacer parte mérito. tenía que hacer mérito permanentemente. ¿Sabes con qué tiene que ver? ¿Viste cuando pedís que te quieran y necesitas que te quieran? Entonces, para que te quieran, haces lo que sabés que a ellos les gusta que pase, no lo que sos vos realmente. Vas al pie, Claro. vas al Y vas pie. al estás pie. bajo Y en el ala. caso de él, un chico amoroso que la pasó realmente muy mal a lo largo de su vida, muy mal.
necesitaba que lo quieran claramente, pero no desde la cosa romántica y berreta, sino que con todo lo que vivió, el amor lo necesitaba y de la única manera que lo encontró fue esa. Me parece que la paciencia se colmó y no tiene que ver con dinero o con propiedades, tiene que ver más con esto. Igualmente, sí, Cora. A mí, yo manejo, sumo a lo que dice Débora, la palabra manejo. Sumo esa palabra porque, bueno, sentía que de alguna manera lo estaban llevando por un camino que él necesitaba recurrir a ciertas explicaciones que no las tenía. Y por otro lado uno dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? Por un lado tenés a Máximo en Chile, tenés a Antonella aquí, lo tenés a Carlitos, Nair, pero entre los abogados de estas tres personas por ahora no hubo contacto. Bien. Y tampoco hay intención de que haya contacto, porque uno dice, bueno, vayan los tres abogados juntos a que vayan a investigar la misma causa. Total. Que quieren saber qué es realmente lo que hay, los bienes, y en qué momento fueron esas donaciones en vida. Por ahora los abogados no tienen intereses en común como para ir juntos. Enseguida vamos con la palabra en exclusiva de Carlitos Nair, que se comunicó con nuestra compañera, con Ana Laura Román. Pero antes, si te acabas de enganchar con A la Tarde, te cuento en qué estamos. Este fin de semana, Carlitos Nair hizo una publicación en sus redes sociales en donde dice con claridad: ya no compartimos abogado con Zulemita. A partir de ahora, mi abogado es el doctor Cipolla. Este posteo lo que hizo fue despertar la curiosidad de la producción de A la Tarde, que se puso a investigar y se encontró con este nuevo escenario. Diego Esteves. Exactamente. Bueno, masacre judicial, con esas dos palabras me resumió una de las partes, lo que se viene. ¿Qué se viene? Van a buscar donaciones, un poco la línea que seguía el abogado de Antonella Menem. Donaciones por un lado, después un importante movimiento bancario durante la internación del expresidente. Esa es una sospecha fuerte. Entramado, por otro lado, entramado empresarial y de sociedades en el exterior. Quieren saber si hay dinero afuera y si hay... No, ¿sabes por qué te señalo? Porque estás diciendo una palabra que es clave. ¿Se acuerdan cuando hablamos, cuando tocamos el tema anteriormente, con algunas cuentas y algunas sociedades anónimas o inclusive cuentas, por ejemplo, en Suiza, en la que se nombró en un momento a Ollarvide como testaferro del propio Menem? Bueno, hay una cuenta que en Suiza que fue embargada cuando Menem era por Ollarvide, que decían que el dinero que había tenía que ver un poco con esa cuenta que formaba parte él como testaferro. Esa cuenta está empezando a saberse de qué se trata. E insisto, fue embargada por Ollarvide, quien hoy ya no está. Esa es una de las cuentas en las que se trata el dinero de afuera. ¿Cuánto sabemos que hay hasta ahora? ¿Cuánto hay en la sucesión? ¿Cuánto hay en blanco? ¿Cuánto hay hasta el momento? 7 millones de dólares. Pero 7 millones de dólares es poca plata. Ahora todos están así, ¿no? Mirando que hay abajo. Pero perdón, 7 millones de dólares y por otro lado tenés Anillaco, por otro lado tenés la casa de Belgrano y por otro lado tenés obras de arte, tenés acciones, dinero en efectivo, más todo lo que estábamos hablando. Contando las propiedades, la evaluación de las propiedades. Eso es lo que me dicen a mí. Un terreno en Chile por un A mí me lo ponen aparte. Es un chiste. A ver. Esa plata es un chiste. Esa cifra en general es lo que da la última declaración que hace el expresidente también por ser senador, ¿no? Declaró incluso campos por propiedades de 1 metro cuadrado, también lo hemos visto acá, es la declaración jurada que hace el expresidente y creo que suma alrededor de esa cifra. Cierto también es que aquellos periodistas que han investigado la fortuna del expresidente Carlos Menem, lo que te dicen es que no haga amasado en su poder gran fortuna porque justamente lo fue derivando en nombramientos de otras personas. Total. Lo que uno puede pensar es que lo que hizo Carlitos Nair fue darse cuenta de cómo venía la sucesión, lo que había en blanco, a él le iba a tocar una parte que otra persona, quizás su hermana, tenía más. Totalmente. Recordemos que hace un mes atrás se hacía esa misa de celebración para conmemorar el primer año de fallecimiento del doctor Carlos Saúl Menem, en donde se los vio a Carlitos y a Zulema juntos. Unidos. Exactamente, infranqueable esa relación. ¿Qué pasó en este mes? ¿Qué le pasó a Carlitos Nair? ¿Qué sucedió que ahora él hace este volantazo impensado? Sí, Ana Laura, ¿qué te dice Carlitos? Él me está escribiendo porque quiere que queden algunas cosas claras. Perfecto. Y además me da una frase que para mí abre una puerta enorme. Primero dice, mi vieja y mi abuelo siempre tuvieron
jamás necesité, Ana, que quede claro que no necesita plata. Sí. O sea, que la familia por parte de madre, los Mesa, siempre tuvieron. Sí, no, eso igual lo no sabemos. es lo que él quiere Es o lo que pretenda, sino lo que le corresponde Exactamente, como claro. heredero. Mi mamá jamás pidió plata y en Formosa la hizo mi abuelo y mi vieja. O sea, Sí. que ellos hicieron Perfecto. su dinero. Está clarísimo. Dice, ahora me encuentro con mi hermana, incondicional. Dice, yo no tengo que explicarte, pero tampoco tengo nada en contra de mi hermana. La amo. Sí. Perdón, de Zulemita. Sí, Zulemita. está hablando de Zulemita. Pero para mí lo que abre la puerta es, Sí. mi pelea no es por plata. No, está claro que no es por bueno. plata. por justo. Acá, Por pero a plata. ver, a ver. Está claro que la No pelea no es por solamente plata. hay un ¿Podés tema- leerlo de vuelta textual Sí. que te dice en esa última parte? No lo Mi sabía. pelea Mi- no es por plata. Mi pelea no es por Y plata. desarrolló un ¿por poco qué? más Pero esa la idea. A ver, La pelea Débora. no es por plata. Mira, yo recuerdo que con Antonella hablé la semana pasada. Me dijo que no quería saber más. Terminaba muy mal cada vez que daba una Sí, nota. claro. Pero nunca, ustedes se fijaron que nunca fue contra Carlitos Nair. No, es más, había dicho acá que en algún momento Carlitos había tenido que tomar una decisión. Bueno, y ahí va un poco lo que decía hace un rato. ¿Por qué digo esto? Porque está claro que lo que le pasa a Carlitos no tiene que ver con la plata. Que la plata, inclusive con todo lo que le pasó en la vida, no tiene que ver con plata. La plata la tiene y dispone. El querer pertenecer, la cuestión afectiva, chicos, acá hay una Totalmente. cuestión afectiva. El que te den bola, no por lo que te puedo dar o lo que te puedo sacar, sino No, por una no. cuestión de vínculo, de la vida, de porque nos afecto. queremos. somos Ana humanos. Laura, cuando vos recién leíste, justo antes Sí. de recibir el mensaje de Carlitos Nair, yo estaba pensando que el tema no es quizás la plata, sino la igualdad y lo que le corresponde y la justicia. ¿Él no te amplía? Además, ¿no es la plata que es? Me está escribiendo, me está mandando un par de audios, pero la realidad es que me parece que pasan muchas cosas. Él fue aceptado, primero tuvo que hacer toda una campaña para ser aceptado por su padre en su momento, entrar en Gran Hermano, más allá de que era aceptado, o sea, Sí. él lo el padre, puertas adentro. Era siempre aceptado una con relación. condiciones, Ana. No Claro. era un chico aceptado tal cual era. Me parece- Tuvo que luchar por Claro. El eso. padre le dio lugar, ¿eh? Banquemos perdón. un Padre le poquito, dio un lugar. segundito. Sí. Ana Laura, te vamos a cerrar el micrófono Sí, para que poder puedas escuchar. escuchar esos audios. Igualmente nada, si Carlitos está viendo este programa y quiere acá, lo que más nos gustaría es poder conversar da con la- él y tener de primera mano la información que él quiera compartir. Así que esa posibilidad está. Mientras vos, Ana Laura, podés desgrabar lo que te dice Carlitos. Sí, Que Diana. desde el inicio, con toda la información que se viene aportando y los comportamientos que viene teniendo también Carlitos Nair, da esa sensación de, bueno, lo justo es justo. Si nosotros Claro. tenemos un listado de sucesión de todas estas cosas y mi padre tenía en su poder y fue de su propiedad tal, lo justo es que lo podamos repartir entre Sí, los ahora herederos. pensaba, en esta familia hay muchas víctimas, ¿verdad? Sí, De claro. el manejo del patriarca. Porque pienso en Zulemita también como una víctima de toda esta relación, en donde ella queda a cargo y de una situación muy difícil. Obligadamente Porque, de digamos, todo. está a cargo de diezmar De por ahí tomar lo el que le mando. corresponde a sus hermanos, ¿no? Qué lugar también difícil para Zulemita. Fue el lugar que ¿eh? le eligieron. A ver, el único, digamos, responsable o culpable, si hay un culpable de algo, Carlos Saúl, es Carlos Saúl. sin Y el duda. resto fueron todos, entre comillas, víctimas de necesidades afectivas, del lugar que te tocó ubicar. Sí. Pongo el mismo ejemplo, chicos. Ese hombre después se resolvió, pero echó a patadas a su propia familia. Totalmente. Ella tuvo que el lugar de primera dama porque él no se hablaba con su No, mujer. y lo en el que medio de la lo muerte hizo. de Carlitos. Una locura todo. Lo que pasa es que, a ver, sé que, mira, está escuchando Ana Laura, que está enojado Carlitos conmigo. ¿Por qué estaría No sé, enojado con vos? No tengo idea. Está enojado con Tartu porque... Bueno, pero a ver, decile que se asume la lista, ¿eh? Claro, pero bueno, Hay 200 que ahí, ¿eh? quede claro que lo que corresponde, me dice, Claro. de lo económico. Pues entonces por plata. Pero no, No. pero No. a ver, Ah. el alejamiento... No, a ver, Ana Laura, dale, Evidentemente dale. el alejamiento no fue por plata, no fue por dinero. No, que no es es lo plata. que él quiere que quede claro. No es plata, Lo- Tartu, cuando lo vos decís justo lo que es justo. corresponde, es para que te den lo que corresponde. Entonces Sí, lo que te corresponde no es plata. no por eso se alejaron. Pero no Tartu. te motiva la plata, te motiva la justicia de lo que te corresponde. Exacto. Eso es muy Que es plata, diferente. pero no. Basta. ¿Y en el fondo qué? ¿En el fondo qué? ¿Plata? Si nosotros tenemos $1 millón para repartir entre nosotros dos y vos te querés quedar con 600 por algún artilugio, yo voy a ir y le voy a decir a mi abogada Mazoco, le voy a decir, pará, es 500 y 500. Totalmente.
No es 600 y 400. Pero, y eso es re buena onda. Eso no, pará, Es lo que eso no Eso es re buena onda. No, es lo que Pero Tartu... Estamos peleando por 100 lucas. Pero Tartu, Te eso las no... doy. No, Te las doy. eso no significa que a mí me interesen las 100 lucas. Significa que lo que me interesa es que seamos en igualdad de condiciones. No Y estoy de también, acuerdo. pero ¿por qué decís que no estás de acuerdo? Si estás con tus hermanos Porque discutiendo tu un objeto dinero, es ese. A ver, no es el dinero. ¿cómo que no? Es lo que te corresponde. mira, Es que no no es me- café. perdón, no me es sumo a la café. hipótesis No que tiene dice... que ver con no tener que pedir lo que te corresponde. Claro. Cuando tenés que explicar que si metés el pie en un balde de agua, te vas a mojar el pie y lo tenés que explicar, algo anda mal. Si te Ustedes nunca corre... se separaron, por lo que veo. Pero acá Sí. estamos hablando de sangre. Estamos hablando no de una Justamente, tercera como es persona sangre, que a aparece veces en la puedes decir, historia. bueno, dale, llévatelo. No, qué no sé es yo, así. ¿entendés? Para. O sea, Levanta no, yo la no, mano. condiciones. Vos con tu hermano decís, che, bueno, qué sé yo. A veces, mirá, bueno, 50, Pero para, 30, Tartu. es lo mismo. No es así. Somos hermanos. No vas a No. decir, che, vamos a hacer el inventario, perdón. Las cucharitas de plata de la abuela son... Dejate joder. Pero Débora, Tartu, yo te voy a decir algo. Tarde le llegó en la vida Haz lo todo. que quiera. Bueno, aguanta el rojo. No, mentira. Digo, todo le llegó tarde a este chico. Y Eso también es cierto. Y le costó la vida. Eso es cierto. El dolor de la pérdida de su madre, Cierto. que la hermana, en toda la previa, él no pudo disfrutar de lo que debería haber disfrutado con naturalidad. Entonces, si todo le llega tarde y para tener que pertenecer o para que le den amor o cariño, Te vas a dejar pisotear. tenés que Claro. ¿Y eso permitir... te lo resuelve un abogado? Pero pará, vos hablas de sangre, acá no tiene que ver con sangre, un chico que le costó años que lo reconocieran y para que lo reconocieran tuvo que acceder a cosas que él sabrá qué, pero que no fue del todo ¿Qué él. tuvo que hacer? No hablar más, tomar una decisión. tomar decisiones, sí, El amor, obvio. el amor, está claro que el amor se termina cuando el dinero aparece sobre la mesa, Qué cuando feo. todos empiezan a desconfiar del otro. A ver, incluso se desconfía de Máximo. Si Máximo, están desconfiando en este momento, ¿De todos los Máximo? abogados, ¿De qué? los abogados de Antonella y los abogados de Carlitos, Sí. si no negoció su lemita con Máximo por debajo de la mesa, sabemos que hay un montón de dólares pará. Espera. terrenos ¿Y en de dónde Chile, puede salir esa hipótesis? ¿Qué dinastía del esto? ¿Qué, entorno pero de qué serie Antonella estás y del viendo? entorno de Carlitos Nair. Sospechan que no haya negociado con su lemita, que es la que maneja absolutamente todo y sabemos que conoce Pero cada si uno se de los... acuchillaban. Ana Laura, ¿qué Acá me averiguaste? llega una información que no me la da él Sí. me la dio, del Senado. Él no tiene un sueldo del Senado ya. Ah, ok. No, Bien. era asesor Aclarado. del padre. Ok, Claro, por ok. eso ya no lo Pero tiene. viste que hay designaciones que son planta permanente y después No, queda. no, Bien, no, pero no. ustedes Hay se capas acuerdan. geológicas. Cuando el senador asume, después elige qué asesores va a tener y en Ok. ese momento quiénes lo van a Con acompañar. respecto al tema económico que Diego recién decía que no tenía ningún problema económico Carlitos Nair, ¿ustedes se acuerdan cuando Carlitos Nair fue designado a una especie de quinta? Sí, que- a desintoxicarse. solo. Sí, que estaba totalmente solo, que estaba con un asistente terapéutico, que estaba muy acompañado por el novio en aquel entonces de Zulemita Menem, que Sí. Zulemita también estaba como súper incluida en el tema y Sí. muy preocupada por todo lo Sí. que tenía que ver con la salud de él. Pero por otro lado, no tenía manejo de dinero, Carlitos. O sea, No. todo lo que tenía se veía bajo la lupa y le daban bueno, lo justo digo, y lo hasta- necesario. ¿Hasta qué punto no era preocupación, no tanto por Carlitos, sino por el nombre Menem? Por el patrimonio. No, porque la imagen del expresidente también se jugaba en cada uno de los escándalos de Carlitos. Totalmente. Pero Digo, Carlitos ahora, fue hace Tartu, rato Perdón, eso, Tartu, ¿eh? ¿vos no habías tenido que prestar una vez plata a A ver, Carlitos? Carlitos Le está pidió. mirando. Acordate, Carlitos, y si salís al aire me encantaría, digamos, que charlemos esto. Cuando Carlitos Nair sale de Gran Hermano, insisto, me acuerdo que él tenía un custodio que le había asignado la familia. Sí. Y no, pues, la verdad que yo lo adoro, Carlitos, y pegamos re buena onda. Cuando sale de casa de Gran Hermano, Sí. me dice, Tartu, ¿me prestás $8.500? Y yo dije, ¿what? O sea, ¿de qué? ¿Cómo? Qué loco, Salís de ¿no? la casa de Gran Hermano, dame $8.500. Y yo, ¿pero qué necesitas? ¿Qué onda? No, bueno, me quiero comprar un BM que me gusta, ta, ta, ta. Bueno, pedile a tu papá, ¿entendés? O sea, digo, ahí se ve que no manejaba cash, Y no. pero sí tenía la protección de una familia Sí. que no le iba a dejar faltar nada. Pero pará, Bueno, te voy a agregar evidentemente algo. no la tenía esa protección, porque te fue No, a pero si pedir tenía a un vos en su custodio, momento. Cora. ¿Y qué tiene que ver un custodio para qué? ¿Para qué lo tenía? ¿Para qué Ahí pensás que lo está, tenía ahí el custodio? está. Contame. Para Para cuidar, cuidarlo ¿qué o lo para, tenía? o para Para- saber lo que hacía. Para ¿Para qué lo controlarlo. tenía? Para controlar cada ¿Pero uno qué de sus quieren pasos. decir? Pero Diego, vos hace un rato dijiste... ¿Pero para controlarlo de él o para Pero pará, cuidarlo? Diego, vos hace un rato dijiste que lo de O los para las escándalos cosas. que lo cuidaban, que porque había había un nombre. Claro. De un señor que asumió la presidencia y que echó a patadas a la mujer y a los hijos de la casa. ¿Qué le importa Bueno, los de los escándalos errores habrá del hijo? aprendido. No, ¿qué va a aprender? Igual No hasta le qué impo- punto, no le hasta importaba qué punto el nada. expresidente manejaba
digamos, los rumbos de su carrera política en los últimos años, ¿no? Me parece Bueno, que ahí manejó lo que quiso. asumieron roles protagónicos también. Yo quiero rescatar en este sentido lo que yo he visto, al menos en el Senado de la Nación. O sea, el expresidente Carlos Menem le daba lugar a Carlitos Nahir, él lo acompañaba constantemente, era muy generoso incluso con los periodistas, cada uno circulando por el Senado de la Nación, entrabas al despacho, pedías hablar con él y te recibía, y ahí estaba Carlitos Nahir también. O sea, había un vínculo padre-hijo. Si se portó antes o después mal con su ex mujer o con sus otros hijos, hay etapas de la vida, pero la verdad es que yo lo que vi al menos es que el expresidente le daba lugar. Vamos a sumar a esta charla que estamos teniendo entre todos a Amalia Pineta, la mamá de Antonella Menem. Hola Amalia, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Hola Karina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Amalia, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu mirada conociendo a la familia como la conoces vos? Mira, en realidad no es un tema que realmente, ¿no?, que me compete precisamente porque, bueno, esto lo está llevando mi hija con sus abogados. Creo que estoy, o sea, digamos, exenta de Amalia, un montón de información. Pero, sin embargo, cuando estuvimos conversando con tu hija, ella en algún momento dijo que tenía una excelente relación con Carlitos y que en algún momento Carlitos había tenido que tomar una decisión y que de alguna manera en su decisión había optado por Zulemita. Sí, por supuesto. Sí, yo lo único que te puedo decir es que el tiempo trae la verdad. Lamentablemente, lamento muchísimo, pero lo lamento de verdad, porque realmente, como yo decía cuando fui al programa, yo siempre traté de ensamblar, me pasó también obviamente con la familia de mis otros hijos y ojalá esto hubiese sido totalmente diferente, que en vez de que se esté hablando ahora de una herencia y de distanciamientos pueda haber habido amor, ¿no? Amalia, de familia. Pero recién dijiste que el tiempo trae la verdad. En este caso, ¿qué verdad trae? Y a mí me parece que, a ver, yo escuchaba recién porque siempre a Zulemita, tampoco quiero ahondar mucho en el odio ni en las broncas ni nada, porque la verdad que uno tiene que empezar a sanar. Y porque lo lastimen durante muchos años como lo han hecho conmigo, creo también, me está entrando una llamada, perdón. Bueno, a ver si... Pero me entró un llamado privado, no sé quién será. Pero bueno, el tema es que sí, en una época Carlitos con Anto tuvieron muy buena afinidad, se llevaban muy bien y obviamente sí, claro, hubo que decidir entre su familia paterna y eligió. Y bueno, su eligió. No sé cuáles habrán sido los motivos, pero es lo que yo decía la pasada. Yo creo que Carlitos aquí también fue una víctima. No creo que Zulemita lo sea. Por eso decía lo de las broncas y eso. No lo estoy diciendo desde la bronca ni desde el odio. Es tu opinión, Amalia. Pero parece que todo el mundo tiene problemas con ella y ahora también Carlitos. O sea, Nahir, y me parece que entonces algo sucede, ¿no? Amalia, ¿y vos pensás y compartís el tema que expuso Carlitos un poco al cambiar de abogado, que él va a ir directamente contra ciertas irregularidades y cierta desconfianza con respecto a la donación en vida que le hizo el expresidente de la Nación a su hija? Me refiero a la casa de Anillaco y a la casa de Belgrano, que suena llamativo, y ahora también lo que se suma es que se habrían realizado ciertos movimientos bancarios durante la internación del expresidente. ¿Crees capaz que haya sucedido alguna irregularidad así? La verdad que yo no sé, eso es lo que... O sea, yo estoy hablando ahora porque, bueno, me vienen llamando desde la semana pasada, la verdad que saben bien que no quería salir ni nada, pero también quiero dejar en claro que yo no tengo ni contacto ni sé nada de Nahir, no he tenido nunca una relación. Pero sí me parece que, bueno, que si él ha adoptado esta decisión de cambiar de abogado, y yo creo que ustedes tienen más información que yo con respecto a esto. Amalia, pero me parece que aquí
hay un problema o alguien, o sea, hay un problema de fondo, ¿no? O sea, siempre se termina dando a conocer de que por alguna u otra manera todas las personas que han estado por alguna relación o algo con Zulemita siempre tienen problemas. Acá lo que pasa es que Zulemita siempre dice que todos van por la plata. A ver, ¿no será al revés? Que en vez de... pero claro, porque me parece que mi hija nunca pidió plata. Mi hija siempre trató durante muchísimos años que la quieran, que la amen. O sea, que vos decís que Zulemita va por la plata directamente, es lo que estás diciendo. Y yo no lo sé, yo no lo estoy afirmando, pero me parece que siendo personas coherentes y adultas nos tenemos que dar cuenta de que algo está pasando. Y Amalia, siempre la culpa se le echa a los demás de que todos buscan plata. Después y generalmente Amalia, siempre hay problemas de plata de por medio, la verdad. Después de la ceremonia que compartieron, que uno entendió que había cierto acercamiento, no del todo, pero bueno, por lo menos una tregua. ¿Hubo algún contacto, sea de Zulemita, sea de Zulema o de sus abogados, con Antonella, con vos o con los abogados de ustedes? No, por lo que yo tengo entendido, no, creo que no. Yo hablo con mi hija generalmente de cosas de nosotras, familiares, y de vez en cuando podemos estar hablando de estas cosas, y la verdad que no me puedo permitir hablar de... ¿Por qué te lo pregunto? De temas que ¿Por qué te lo pregunto? ella, porque ella ya es adulta y tiene sus abogados. Sí, no, te lo pregunto porque casualmente preparamos un informe para estos días sobre el cuerpo de Carlitos, ¿no? Lo que pasó, cómo está la causa. Y la familia nos pidió, bueno, Zulema y Zulemita nos pidieron, a través de intermediarios, que esperáramos, que no querían meterse en ese tema porque podría generar rispideces con Antonella. Por eso te pregunto, me dio la sensación, bueno, o que estaban entablando un diálogo, o que quizá no querían sacar el tema a la luz pensando ahora porque sabían de esta postura que había tomado Carlitos Nair, ¿no? ¿Qué dice Amalia? No, la verdad, te digo la verdad, yo no tenía, primero que no tenía ni idea, hoy cuando la producción me mencionó de que sobre esto de Nair, me enteré hoy, porque no, y de todo lo que me estás hablando, bueno, eso lo deben estar manejando entre los abogados y la verdad que no me puedo permitir hablar de cosas que realmente no sé. Claro. Pero sí, yo lo único que puedo decir es que si Nair en estos momentos, por lo que escuché de ustedes, no está pasando un buen momento, yo creo que tanto mi hija como desde acá, desde mí, tiene las puertas abiertas por si necesita algo, necesita apoyo, pero no estamos hablando ni a nivel, por lo menos de mi parte, ni a nivel económico, ni de herencia, ni nada. Generalmente se patea al caído y yo he pasado muchísimo sobre estas cosas y trato de darle la mano a quien realmente lo necesite desde lo espiritual, desde lo humano y todo lo demás, bueno, se manejará por la justicia. No soy quien como para Amalia, poder hablar de esas cosas. Una pregunta de Ana Laura. Aparte, ¿no? Amalia, ¿podemos culpar a Zulemita de algo? Cuando hay tanta plata de por medio, cuando se habló tanto, en el caso de ustedes, mediáticamente del tema de lo que había, de lo que no había, de la plata, se habló tanto, se dijo tanto, ¿podemos culpar a Zulemita de que quiera resguardar un poco la familia y haya defendido a su padre? Mira, la verdad que yo no sé si hay culpables o no culpables acá. Lo que sí puedo llegar a decir que, bueno, sale siempre a la luz que Zulemita va teniendo problemas con parte de su familia, tanto mi hija, ahora por lo que escucho de ustedes con Nair, con Máximo, con Cecilia Boloco, entonces, y siempre está rondando este tema del dinero. Y me parece que estaría buenísimo como un consejo, como madre, como mujer, como abuela, que
que tendría que bajar un poco la guardia en ese aspecto, ¿no? Y darse cuenta que podría llegar a tener una familia hermosísima, con muchísimo cariño tanto de su sobrina, de sus sobrinos nietos, ¿no? Que son mis nietos también. Amalia, de parte entonces, de Máximo. Amalia, o sea, me parece que podría llegar a tener un ambiente tan hermoso, tan familiar, porque de todos lados hay amor. Entonces, si se baja o sea, cuando uno lo nubila, tal vez me equivoque, pero cuando uno está nubilado por el poder, por el dinero y demás, porque tal vez, como dicen ustedes, fue obligada a tener esta posición en la cual ella está, también habría que empezar a trabajar humanamente y correr, digamos. Ahora, ¿no? Amalia, con esto que estás diciendo, digamos, hay una cierta esperanza de tu lado, que entiendo que también del lado de tu hija, porque este vínculo afectivo en algún momento ocurra, digamos, no están desahuciadas ustedes con esa cuestión, digamos, siguen esperando ser abrazadas por la familia, Amalia. Esto que acabas de decir. Mira, yo de mi parte, a mí me hubiese encantado, y yo lo he hablado con Antonella, o sea, hija, ojalá vos hubieses podido tener un contacto con tu abuela, porque sería lo más bello, ¿no? Yo perdí toda mi familia, a mí me queda solo una prima hermana y otros dos primos que prácticamente, bueno, por cuestiones de la vida y por trabajo y todo, no estamos conectados, nos amamos y todo, pero no tenemos un vínculo, aparte viven lejos. Entiendo, entonces, Amalia, pero es como que... A mí me encantaría que mi hija pueda tener un lazo, ¿me entendés?, familiar con su abuela, con su tía, ojalá, pero bueno, vuelvo a decir, el tiempo sana, el tiempo trae verdades, el tiempo... y también, obviamente, hay que poner un granito de cada parte, ¿no? Amalia, ese es el tema. Acá nuestra compañera Diana de Glauber va a hacernos un poquito de una refrescadita de la memoria. No, principalmente en fechas. Dale. ¿No? Estábamos hablando recién, lo escuchaba atentamente a Diego, habló de movimientos bancarios durante la internación del expresidente. ¿Es así? ¿Antes de fallecer, Diego? Exactamente, movimientos de dinero, digamos, no descarta la defensa y el entorno de Carlitos Nahir que hubiera movimientos, vamos a ser cautos, que hubiera movimientos de dinero durante la internación del expresidente. Ojo, porque después, chequeando algunos datos, esto se tuvo que dar de manera muy rápida. El expresidente Carlos Menem fue internado en diciembre, mediados de diciembre, 14, 15 de diciembre del 2021, falleció en febrero del 2020, fue internado y falleció en febrero del 2021. Por lo tanto, entre que estuvo internado y fue internado en el diagnóstico por una descompensación y que falleció, pasaron 2 meses nada más. Y en esos 2 meses se podrían haber hecho estos movimientos de los que hablas, Diego. Exactamente, igual, digamos, tengamos en cuenta que había habido internaciones previas. Sí, eso iba a decir. Era un escenario posible, el desenlace fatal. Entonces, a ver, hubo tiempo suficiente para organizar... Claro, pero digamos, la administradora... Una cuestión financiera, si es que... La administradora de toda esa fortuna es Zulemita. Bueno, déjame, voy a incorporar un tema, ¿no? La boda, la supuesta boda con Zulema, que de hecho se había dado por cierta, se había firmado y de pronto nada de eso había sucedido. Tanto del lado de Carlitos Nahir como... imagino también de Antonella, imagino que en ese momento habrán dicho, quieren incorporar a una heredera más. Recordemos lo que pasaba, Diego, porque lo pasamos así como por abuelo de pájaro, pero no, digamos, en algún momento se especuló con la posibilidad de que Carlos Saúl volviera a casarse con Zulema. Era un hecho. Era un hecho. Realmente con fuentes directas de la familia que lo habían afirmado. Si eso hubiera sucedido, que finalmente no sucedió, de hecho, era un fin, salió a desmentirlo. Pero era un fin patrimonial, si no, no tiene sentido. Claro. Sí, claro. A ver, ¿qué pasa en ese caso si se hubiesen casado? El Estaban 50%. No, los bienes gananciales que eran nada. Porque pasaron meses, pero sí hubiese heredado como un hijo más. Claro. O sea, se hubiese dividido una porción Acá me más aportan un dato con respecto le hubiera quedado a la eso. pensión de él.
Hablando de las donaciones. Nada despreciable. Hablando de las donaciones, me dicen, toda donación en vida a favor de un heredero puede dejarse sin efecto. Atención, si no se reparte el resto compensando lo donado con otros bienes. O sea, si hay alguno que está teniendo de más o de menos, se tiene que compensar con lo donado en vida. Tenés que donar equitativamente. ¿Cómo se hace esto? Mediante la acción de colación. Claro. Por eso, los herederos fue tan largo, cuando sucedió la muerte de Diego. Siempre viene a la comparación porque es parecido. Compara, claro. Como algunos herederos no tuvieron, entre comillas, la misma suerte de donaciones de Diego en vida, bueno, por eso se dilata. Además de que puede haber otras personas que se presenten, bueno, ¿qué fue lo que te donó a vos en vida? Bueno, hay que compensar con el resto y equiparar. Lo que pasa es que no estaría compensado, o sea, está más de la balanza para Zulemita que con el resto. Porque creo que no hay, por eso salen a reclamar. Porque creo que en este caso no tiene que ver con donaciones en vida. Yo de cosas legales no sé nada. Carlos Saúl y Zulema y Zulemita la tienen atada. Pero en vida, en su extrema lucidez, hizo movimientos que no sé si tienen que ver con donación o directamente con otro tipo de movimientos para evitar estas cuestiones. Bueno, repasemos. Donación de 3 propiedades. Por un lado, la casona de Belgrano, la histórica casona de Belgrano, la casa de Anillaco, bueno, famosísima, y una casa en Balcarce, que ese dato es nuevo, nos lo agregan hoy. Serían esas 3 propiedades. Ahora, siempre y cuando no hayan pasado más de 20 años de esa donación. Es un dato. Creemos que no, pero si pasaron 20 años, prescribe y no se puede reclamar. Les cuento a mis compañeros, les cuento a mis compañeras y te cuento a vos que estás del otro lado, que enseguida tenemos una comunicación telefónica que va a prender fuego todo. Ahora nos vamos con Tucho, que está en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Tucho, ¿cómo te va? ¿Dónde estás? ¿Cómo te va, Karina? Muy feliz. Estamos acá en Recoleta. Yo te cuento, estoy en el edificio en donde Carlos Saúl vino a preparar su campaña presidencial allá por el 87, antes de ser presidente. Él vivió acá con Zulema y en este edificio vivieron también en algún momento de la vida Zulemita, Carlitos Nahir. Digo, es un departamento que está en la sucesión. Yo estuve haciendo mi trabajo de campo que tanto te gusta y estuve buscando en las páginas de ventas de propiedades si se vendía algún departamento de acá. Encontré, y te lo puedo mostrar, que, mira, un departamento en el segundo piso está valuado en $680.000. Si el departamento es el del 7º piso, se sabe que en el 7º están los departamentos más caros de los edificios. Sí, cuanto más alto. ¿Cuánto podemos estar hablando? ¿De un departamento de $1 millón? Claro, perfecto. Exactamente. Bien, Tucho. Por eso yo creo que, nada, es un dato que en esta sucesión es difícil y es plausible para un incordio entre las partes. Claro, el expediente está reservadísimo. ¿Por qué decía yo lo de Máximo y esta sospecha de los otros herederos de si no negoció algo con Zulemita o incluso lo hizo Cecilia Bolocco? Porque no se presentó todavía en la sucesión. Está bajo secreto de sumario la sucesión que está radicada en La Rioja. Por el lado de Antonella, claro. En referencia a lo que estás diciendo vos, Diego, por el lado de Antonella, está segura que no hay vínculo ni posibilidad alguna entre Máximo y Zulema y no tiene esa sospecha. No sé, en el caso de Carlitos, pero por el lado de Antonella dice, la verdad nunca tuvimos, porque saben que no hay, por lo que significó sobre todo la recta final con las posibles grabaciones de Máximo. Tucho. Yo estuve tratando de averiguar si el departamento efectivamente, el del 7º piso, está en venta, pero noté un rotundo hermetismo del cual no me querían decir, lo que me hace sospechar que está en venta. Todavía no pude encontrar la página en cual están publicado este departamento. Pero es un bien inmueble que va a generar mucho lío en la sucesión de Carlos Saúl. Exactamente. Bueno, enseguida volvemos con vos y vamos a sumar a esta charla que estamos teniendo aquí a la tarde a Adriana Mesa. Ella es la hermana de Carlitos Nahir. Justamente la mencionaba nuestra compañera Corita al comenzar con este tema. Hola Adriana, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde.
Hola, buenas tardes, Cari, ¿cómo estás? Y Bien. a todos los presentes ahí en el piso. Muchísimas gracias por aceptar charlar con nosotros, Adriana. Ahora, sabiendo que vos sos abogada, una mujer súper formada y teniendo también, deseando siempre lo mejor para tu hermano, contanos, ¿lo asesoraste? ¿Cómo es que Carlitos hoy decide cambiar de abogado? ¿Por qué pensás que es? Bueno, te explico, más allá de ser abogada, Cari, sí. Yo principalmente y antes que nada soy la hermana. Claro. En mí no buscó asesoramiento, escuché de que hablaban de que yo lo asesoré o yo lo indiqué o que sí. Siempre Carlitos las decisiones que ha tomado, siempre las ha tomado él. Yo nunca incidí en su vida en cuanto a decisiones a tomar y en esta tampoco. Se dieron ciertas situaciones de alejamiento, de las cuales con Zulemita, que yo por una cuestión de respeto siempre fui muy respetuosa. Hoy le comentaba a una productora y también a Ana Laura en cuanto a los sentimientos de mi hermano y por ende a su hermana. Sí. Entonces no es a mí a quien le corresponde hablar sobre el alejamiento en sí y las cuestiones de fondo que lo han llevado a tomar esta decisión o a estar alejado de su hermana hoy en día. Sí. En eso, como dije, yo me baso en el respeto, cosa que Zulemita no lo ha tenido conmigo en su momento, pero más allá de eso yo sí soy respetuosa y por lo tanto creo que la palabra indicada en cuanto a quién puede dar luz y quién explicar los motivos por los cuales surgió este alejamiento, que no fue precisamente por una cuestión de plata o de herencia. El alejamiento yo sí lo sé, obviamente, pero como digo, no me corresponde a mí, Cari, quién sea yo de decirlo. Que el más indicado es acá Carlitos y él sabrá el momento, cuál será el momento oportuno para hacerlo. Totalmente, Adriana, estamos desde que empezamos a hablar del tema convocándolo porque nos encantaría poder hablar con él, así que bueno, sí sería lo ideal, pero no hemos tenido la suerte. Diana. Adriana, más allá de haberlo asesorado o no, como nos mencionaste, seguramente él te habrá comentado de que algunas cosas no le cerraban y por eso decidía como tener otro tipo de representante legal. Un representante legal no solamente que maneje desde lo que es la abogacía, la sucesión, sino también la parte mediática, porque penalista. El doctor Cipolla, claro, el doctor Cipolla también tiene acceso a los medios, sabe hablar con los periodistas y demás. ¿El qué te comentó? ¿Tiene miedo que esto se convierta también en una cuestión mediática, que no sea justo? No es por una cuestión, no es por una cuestión en sí de... Discúlpame, no te escuché bien lo último, pero lo que te digo es, yo no tuve necesidad de asesorarlo porque lo que hicimos juntos es pensar y estuvimos de acuerdo en que sea designado el doctor Alejandro Cipolla, que sea su abogado en la causa del sucesorio, ¿sí? Y creo que en cuanto al expediente, cuando el doctor Alejandro Cipolla esté al tanto, se involucre, tome el expediente y pueda estudiarlo, podrá emitir alguna opinión al respecto y decirles a ustedes, informarles sobre la situación que quiera informarles, obviamente. ¿Y hay fecha para eso? ¿Cómo? ¿Hay fecha, digo? ¿Hay fechas estipuladas para eso? Ya se lo designó al doctor Alejandro. Lo que sí, o sea, sí, el viernes tengo entendido que se lo designó y fue presentado en el expediente, pero todavía no pudo estudiar el expediente, por lo tanto, sí, a eso me refería. Es un poco serio de parte de él salir a hablar de la cuestión que a él lo atañe, que sería el expediente, dando informaciones imprecisas. Adriana, nadie mejor que vos para contestarme esto. Llama la atención que eligieron un abogado penalista, ¿no? Cuando una sucesión debería correr por el carril civil. ¿Tiene que ver esto con alguna denuncia que venga posterior? No, al doctor Alejandro se lo designó porque Carlitos tiene una amistad con él y le preguntó si le podría llevar el sucesorio adelante y así fue. Claro. No hay ningún trasfondo, no hay que buscar el por qué. El doctor estaba dispuesto a hacerlo.
nosotros, si bien podemos ser, yo también tengo causas que atiendo que son penales y también tengo lo civil, o sea, eso depende de cada abogado que quiera tomar o no el caso. En este caso el doctor Alejandro quiso hacerlo y Carlitos tiene mucha confianza en él, así que bueno, son amigos. Y nada, desde ya agradecidos con el doctor Alejandro por haber tomado el caso de él. Adriana, recién cuando empezamos a hablar yo te dije, bueno, vos sos abogada, conoces mucho del tema, y vos me dijiste, sí, todo bien, pero yo primero soy su hermana, ¿no? Carlitos es mi hermano. Entonces, vos como hermana, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto estos días? Sabemos que él fue a Formosa con vos, que están cerca, digamos. ¿Cómo lo ves a Carlitos? ¿Está golpeado? Discúlpame, Cari, no se te escucha. Lo que te pregunto es cómo ves a tu hermano. ¿Está bien, emocionalmente está bien, o lo ves golpeado, lo ves afectado por este alejamiento con Zulemita? Él está tranquilo, Cari, pero yo noto, obviamente, que sí, que esto le afecta. Sí. Es su hermana. Él mismo lo dijo, la ama. Y evidentemente, bueno, no, tal vez él no hubiese querido que las cosas terminaran así, pero bueno, como dije, él sabrá explicar el motivo por el cual fue este alejamiento. Yo, desde mi parte como hermana, a una de tus productoras, o creo que a Ana Laura le he dicho, que yo siempre estuve, nada más que no fui la visible, y Zulemita, por una cuestión de domicilio, Carlitos estaba en Buenos Aires. Imagínate que yo vivo en Formosa, pero no en Formosa capital, sino en el interior de Formosa, en Pirané. Entonces, la que más se ocupaba y que se ocupó fue, por cuestión de distancias, ella. Aún así, cuando Carlitos, por ejemplo, hizo la rehabilitación, hemos hablado, hemos dialogado las dos. Ella me dijo que no iba a hacer falta que yo viajara, sin embargo, la que más estuvo en el tema de la rehabilitación fui yo. Y hay muchísimas cosas, pero que también, como dije, por una cuestión de respeto, así como que cuando Carlitos se venía para acá, yo la última vez que le mandé un mensaje a Zulemita fue a los días que falleció Menem, expresándole mis condolencias. Y la verdad que pero Adriana, ¿sabes qué llama la atención? Estamos hablando de una persona adulta en la que dos hermanas lo protegen y parece que uno está hablando de una persona menor de edad o chiquito que no sabe manejarse. Y no me malinterpretes, entendí que se sabe manejar y que son sus decisiones. Pero son dos hermanas que están protegiéndolo, si no está una, está la otra. ¿Por qué sucede eso? ¿Por la vida que le tocó? ¿Por qué lo protegen tanto cuando hablamos de una persona adulta? Sí, convengamos, y todos lo saben, o sea, esto es algo que ustedes manejan. Carlitos ha tenido muchos episodios en los cuales necesitaba la contención de la familia y la ayuda de la familia. Por lo tanto, las veces que lo requirió hemos estado. No me importa si Carlitos tenga 60 o 70 años. Si me necesita como hermana, yo voy a estar. Yo siempre dije una vez, la escuché decir a Zulemita que no había más nada por hacer por él cuando estaba enojada. Y yo lo que dije es que cuando se deje de hacer algo es porque la ves a una persona en un cajón. No, pero se turna, perdón, Carita, ustedes, escucho que vos hoy estás mucho con él está un poco distanciado de su hermana. ¿Hay como un turno para, sabiendo, conociendo los problemas que él tiene? Porque hoy no está Zulema, está para vos. Acompañarlo. Para acompañarlo me refiero, no para otra cosa. ¿Cómo como un turno, Débora? Porque no está hoy Zulema, tienen una distancia. ¿Estás vos? Sí, están distanciados y estoy yo. Así fue siempre. Las veces que Zulemita se enojó, las veces que no lo habló y que estuve yo. Bueno, pero por eso te digo, ahí está, es eso. Cuando había diferencias, siempre una estaba en el lugar de la otra. Eso pero este distanciamiento que están planteando, Adriana, entre Carlos y Zulemita, ¿es un distanciamiento que fue procesando Carlitos durante varios meses y que decidió llevarlo adelante, o es un distanciamiento que se dio de un día para el otro? Yo creo que Carlitos, y Débora no estuvo muy alejada de lo que dijo, siempre intentó ser parte, ¿sí? Intentó ser parte y lo logró, en cierta manera, pero
Pero no del todo. ¿Pero en qué no lo dejaban ser parte? Por ejemplo, ¿en qué? No hablo de los afectos. En el cariño. Los afectos. Mendigaba cariño, por decirlo de alguna manera. Tuvo que Él tuvo que luchar detrás. por ese amor, no lo heredó. Tuvo que pedir por favor que lo quieran y no siempre pasaba. ¿Eso pasó? Sí, yo tendría que opinar, o sea, puedo estar equivocada, pero tal vez sí. Hay una realidad. Nosotros somos 3 hermanos, ¿sí? Luis, el mayor, después vengo yo y después Carlitos. Salimos de una misma panza y nos hemos criado bajo mismo techo y hasta que Carlitos fue gran hermano, o sea, hasta que murió mamá, Carlitos estuvo con nosotros. Y a ver, a lo mejor estoy cometiendo un error porque no tiene nada que ver el salir de una misma panza. Voy a que nos hemos criado juntos y tal vez eso, el lazo ese, ¿entendés? Que tenemos es debido a que nos criamos juntos. Sí. Yo lo único que puedo decir es que Carlitos, si hoy no está pasando un buen momento o si Carlitos necesita de mi ayuda, yo estoy. Y para lo legal está el doctor en este momento designado, Alejandro Cipolla, y bueno, él le podrá dar datos sobre, como dije. En cuanto a que se discutía si es una cuestión de plata, sí. En sí el trasfondo no es, pero hay una realidad. Hoy, estando distanciados, no pueden sostener el mismo abogado, está claro eso. Claro. Era el doctor Baldi, el abogado de los dos. Claro. Por lo tanto, Carlito tiene que designar su abogado y es lo que le corresponde, o sea, es una cuestión de derechos, o sea, ya estaba presentado en el sucesorio, no es que él no se presentó y ahora porque está todo mal con su lemita, se presentó. Claro, entonces, Adriana. el tema de que si es por plata, no es por plata, o sea, se me hace que cae de maduro que va a recibir ese heredero, tiene derecho y a lo que le toque, o sea, lo que figure dentro de los bienes. Pero una cosa con el abogado, que tengan el mismo abogado, Adriana, ¿fue una sugerencia de Zulemita? Cuando falleció Menem, Carlitos me comentó que Zulemita le había dicho que iba a abrir el sucesorio y que él le dijo que no había problema, o sea, creo que ustedes pasaron unas imágenes de archivo, que bueno, que ella estaba manejando todo junto con el abogado y que no tenía problema que sea el mismo abogado. Hoy las cosas cambiaron, entonces, por lo tanto, Carlitos tiene que tener su abogado. Esto no es algo... Adriana, perdona que te interrumpa, pero hay algo que no entendemos. ¿Cuándo fue el quiebre? ¿Y por qué, si pudieras decirnos? Mira, yo sé que Carlito está hace casi un mes en casa. Un mes, o sea, después de la misa en donde se los vio juntos y estaba todo fenomenal. Después de eso... como te dije, detalles sobre el alejamiento y desde cuándo y cómo y todo lo demás, el único que puede precisar eso y si me autoriza y si Carlitos me dijera, Adriana, ¿podés decirlo? Yo no tengo drama en decirlo, pero como dije, soy muy respetuosa en ese sentido. Adriana, de lo que Carlitos decida hacer y de lo que decida hablar. Perfecto. Por lo tanto, o sea, hasta el momento Carlitos cambió de abogado, ¿sí? Bien. Y esa es la novedad, digamos, y el por qué, bueno, está alejado de Zulemita. Los pormenores y los trasfondos y los detalles, él sabrá aportarlos en su momento. Perfecto. Pero claro, recién dijiste, no, es difícil dejarlo pasar, ¿no? Pero dijiste, está todo mal con Zulemita, sin entrar en detalles, pero es una situación que tiene un punto de no retorno, ¿no hay reconciliación posible? Mira, eso no te lo podría contestar en cuanto a si hay un punto de vuelta o no, porque no depende de mí, depende de las partes y en el yo no puedo responder por Zulemita. Eso se lo tendrían que preguntar a ella. Yo lo que sí sé es que están alejados. Bien. Eso está claro y él mismo lo ha expresado. Adriana, vos hablas del vínculo que tenés como hermana, que tienen de toda la vida. ¿Sentís que el vínculo con Zulemita nunca fue genuino? O sea, ¿lo ves desde ese lugar, vos teniendo el vínculo que vos tenés con Carlitos? Porque lo que pasa? por momentos se nota que él es todo amor, se vio siempre que fue todo amor con esa familia, con esa hermana que luchó, que quiso entrar, pero del otro lado, por momentos habían declaraciones no
por ahí no muy felices cuando Carlitos tuvo algún problema. Sí, lo que yo te puedo expresar es que de acuerdo a las vivencias que tuvimos, tanto mi madre cuando vivía, ¿entendés? Y cuando Carlitos no era reconocido y todo eso, muchas excusas estuvieron alrededor del por qué, que no se lo reconocía por su lemita o por... Ponerle que esto no haya sido así, pero yo sí sé de que Carlitos ha sufrido mucho tiempo el no reconocimiento y el destrato. ¿Sí? Eso sí lo sé. Y no reconocimiento, bueno, y cuando tuvo un acercamiento con Zulemita, yo me alegré, yo fui feliz, porque él estaba bien y se lo veía bien, pero hay pormenores que no los voy a decir hasta que no lo creo oportuno. Bien. De que me hacen dudar que realmente fue un amor. Yo no sé si no fue genuino, ¿Vale la pena pero luchar para que te quieran? ¿Vale la no pena por luchar, Adriana? ¿Vale la pena luchar para que te quieran? ¿Tanto como luchó él? ¿Sabés lo que pasa? Que desde mi opinión a mí, o sea, yo actuaría de otra manera, ¿me entendés? A mí no me querés y yo no te voy a andar, o sea, haciendo un títere o rogándote para que me quieras. Claro. Pero no todos somos iguales, ¿sí? Sí. Y yo lo único que aclaro es que en cuanto a las decisiones que Carlitos toma, son independientes. Yo no incido en nada, absolutamente en nada. Carlitos no es un títere mío, ¿sí? ¿Y de Zulemita sí? Opa. ¿Cómo? ¿Y de Zulemita sí es un títere? No sé, fíjate cómo Carlitos se manejaba y tal vez las cosas que tuvo que aguantar a lo largo de su vida. Mira, entonces, Adriana, no vos sé. dijiste, recién claramente dijiste, Carlitos no es un títere mío. Ante la pregunta de Cora y de Zulemita, ¿sí es un títere? Decís que sí, de alguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué decís que tu hermano es un títere de Zulemita? No, yo digo que no es un títere mío, nada más. Sí, pero después... dando a entender, ¿no? Sí, deslizaste como que sí. Lo que quieran entender está bien. Tal vez más adelante entiendan el porqué de la expresión, pero no es un títere mío. Bueno, yo acá dije cuando comenzamos el programa de manejos. Yo la información que manejo, valga la redundancia, es que le decían qué camino había que seguir, Carlitos. Sí. Y no tenía mucha opción de decir no quiero esto, o sea, no había opción para otros caminos. ¿Era ese o era ese? Bueno, y llegó un momento donde rebalsó y dijo hasta acá llegué. Él fue un Carlitos, chicos, antes y otro durante Después, y vos. otro de nuevo. Digo, en el medio, yo entiendo lo que dice Adriana, porque Adriana, a ver, él fue de una manera, entiendo que tuvo que luchar, yo también coincido en que no hay que luchar para que te quieran, pero a veces cada uno hace lo que puede y no es cuestionable. Y me da la sensación que él fue siempre por un lado, pero para poder pertenecer o para poder estar y que lo quieran y que lo acepten, tuvo que cambiar su esencia, hacer cosas que quizás condescendían más con lo que ellos pretendían que con lo que él quería hacer. Bueno, eso es manejar a una persona. Claro. ¿Por qué se dejaría manejar Carlitos por su hermana Zulemita, Adriana? ¿Y para qué? ¿Por qué y para qué? Es que yo no sé si se dejaba manejar o no. Yo lo único que digo, como te dije, en base a lo que dijeron, de que tal vez, ¿entendés?, fue reclutado acá, que yo lo asesoré, o sea, de que yo le indiqué el camino a seguir, o sea, en base a eso fue mi frase de que no es un títere, sí, de que yo no lo manejo, no está reclutado. Él Esa acá es la palabra que a mí tiene me un dieron y que techo, yo dije. que es el mío, o sea, y siempre lo va a tener. Sí. Y siempre va a contar conmigo, simplemente eso. Por eso digo, yo tal vez no les pueda aportar lo que ustedes quieran y necesitan que les aporte. El más indicado para esto es Carlitos, y ojalá en algún momento él pueda sentarse y hablar con ustedes y pueda dar detalles, digamos. Decile, por yo favor. hablo Decile, por favor, siempre y soy cuidadosa, no sé si se escucharán cuando estoy hablando. No, totalmente, clarísimo. Porque no quiero ser irrespetuosa ante
ante los vínculos de mi hermano. Totalmente, y está muy bien que así sea, se ve un amor muy genuino por él, pero decile por favor que nosotros queremos hablar con él y que tiene las puertas abiertas de este programa para comentar lo que quiera. Diana, dale una Adriana, yo tengo otra lectura. Seguramente uno en el día a día, cuando va viviendo las cosas, no se da cuenta de lo que le está pasando. Si hay manejo, si está luchando por amor y demás. No es consciente de esa situación. En algún momento hubo quizás algún quiebre de Carlitos Nahir acerca de empezar a ver algunas cosas que se daban en el vínculo por lo bajo, ¿no? Que él no era consciente de eso, porque si se da cuenta, realmente hubiese salido de ahí un poco más rápido. ¿Qué es lo que hizo que se empiecen a ver y a caer algunos velos? ¿Fue el tema de la sucesión del expresidente de la Nación? Mira, te vuelvo a reiterar, o sea, yo tendría que andar en detalles para que entiendan el alejamiento y no voy a meterme en ese tema. El único que va a hablar con respecto a eso es Carlitos. Y si me autoriza a mí, me dice Adriana, yo quiero que hables y que digas esto, lo voy a decir. Perfecto. Mientras tanto, o sea, voy a manejarme dentro de lo que estoy diciendo y por eso te digo, es lo que yo puedo aportar y nada más. Sí. Bueno, uno de los datos que me dicen es que Menem emancipó a Zulemita siendo menor para poner un departamento a su nombre. El escribano que hizo ese trámite ya falleció y esto fue para resolver cuando Menem que se quedó en Buenos Aires para iniciar la campaña presidencial. Tiene que ver un poco lo que venimos hablando, digo. Él en vida hubo, inclusive de antes de ser presidente, empezó a repartir de una manera para evitar el tema de la donación. A eso un dato, en el año 2000, según la DGI, la FIP de ese entonces tenía 6 millones de dólares de patrimonio declarado. Zulemita. Bueno, hablamos permanentemente, siempre hablamos. Estamos hablando de 7 millones del expresidente que están oficiales en la sucesión. Y de cosas que no están a su nombre. Y dinero que valía mucho más en ese momento. 6 millones de dólares tenía declarado Zulemita. Ojo con el dato de Débora, porque Débora, vos tirás ese dato de antes de que él asuma como presidente. Sí. En general lo que se hace o lo que hacen los políticos es cuando tienen cuando tienen que arrancar una carrera presidencial, tienen que presentar una declaración jurada y no todos quieren presentar grandes sumas de dinero que después no pueden justificar. Totalmente. Adriana, ahora que tiene algunas diferencias Carlitos con Zulemita y están distanciados, ¿crees que se puede reavivar el vínculo que tenía en su momento con Antonella? Mirá, como yo te digo, no te podría dar una opinión al respecto, o sea, porque depende de las partes y yo no soy parte en eso, son Carlitos y Antonella. Claro, pues se había dicho que en realidad ese distanciamiento... En cuanto a la historia de Antonella, tengo una visión muy distinta a la que tiene mi hermano. ¿Cuál es tu visión, Adriana? No, por una cuestión de respeto a Antonella no voy a hablar, pero yo creo que la vida en sí de Antonella fueron muy injustos y la vida fue difícil. Y lo que se vio es una chica que siempre intentó buscar un vínculo, un sentimiento. Que la quieran también. Y que la quieran y bueno, más allá de los... Pero la uniría a Carlitos, pero decís que Carlitos no piensa igual que vos. Y es llamativo que no piense igual que ella, que vos, porque de alguna manera es lo que está reclamando Carlitos también. Amor, Antonella y Carlitos van por el mismo camino y reclaman lo mismo. Claro, pero vos pensás que mi opinión puede ser diferente a la de mi hermano. Expliqué. Carlitos es una persona que tiene sus propias decisiones, o sea, entonces, y opina diferente, y en esto yo tengo mi opinión y él tiene su opinión. Totalmente. Adriana, bueno, como para cerrar, yo lo que quisiera saber es vos como hermana, uno ama a sus hermanos incondicionalmente, ¿cuál es tu deseo para Carlitos? ¿Cómo te gustaría que esto evolucione, esta relación, este vínculo, para el bien de Carlitos? ¿Cuál sería tu ideal? Yo solo pretendo como hermana verlo bien, verlo feliz, verlo contenido, que si tiene algún problema, lejos de desentenderme como hermana, o sea, si tenga 70 años, Cari, no me importa, buscar la solución,
¿sí? Y no cerrarle la puerta por un enojo. Totalmente. ¿Sí? Siempre digo que las personas podemos ayudar. Total. Y más siendo una hermana, estoy segura de que puedo tratar, o por lo menos intentar, no desde la base del enojo, sino que tratando de ayudar a mi hermano. Y yo lo voy a hacer, siempre lo he hecho, así tenga 70 años, no me importa. ¿Y la felicidad de Carlitos, Carlitos incluye a Zulemita cerca? ¿Cómo? ¿La felicidad de tu hermano Carlos incluye a una Zulemita Menem cerca? Él hace un rato, él mismo, cuando le escribió a Ana Laura, dijo que amaba a su hermana. Sí. Entonces está más que contestada esa pregunta. Sí. Yo creo que la felicidad de una persona es con los afectos. Y si Carlitos siente que la ama, y si Carlitos cree que puede existir, o Zulemita puede existir, una revinculación, bienvenido sea. Totalmente. Pero si realmente es genuino todo, esa es la realidad. Perfecto, está muy claro lo que decís, Adriana. Te agradecemos por este tiempo que nos diste y bueno, y por supuesto este es un canal de comunicación tanto para tu hermano como también para Zulemita. Aprovecho este momento también para decir que siempre queremos hablar con ella, bueno, no lo podemos conseguir. Te mandamos un abrazo, Adriana, muchísimas gracias. Dale, gracias, Cari, y gracias a ustedes, aunque no pude ser de mucha ayuda para ustedes, pero bueno. No, sí, claro que Mil gracias, sí, un saludo a todos ahí en el piso. Claro que fue de gran ayuda, gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a Uruguay, allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi, que sigue develando el misterio de esos 30 millones en departamentos. Gustavo Descalzi. ¿Aparecerá Gustavo Descalzi? Apareció. Sí, estoy acá. No, estoy acá. Sí. No, que estaba hablando con algunas personas aquí en la zona que me contaban justamente lo que les he dicho. Los últimos días que pasó acá el expresidente Menem, que se mostraba muy poco, y también se decía de que él en el Uruguay quería hacer ese último viaje para acomodar sus cosas. Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que ser muy delicado. Claro. El expresidente, el último verano que yo no lo vi personalmente, pero sí supe, incluso me saludó una vez de aquella ventana. Voy a señalar, señor director, esa ventana que hay ahí, esa de ahí que es el living. Bueno, de ahí, la última vez que me saludó así de la ventana, sí, obviamente conversé con Zulemita y con Zulema mamá, pero que ese último viaje que hicieron acá, que fue el 2020, ese último viaje del 2020 fue el viaje de verano para resolver algunos temas aquí en el Uruguay. Mi consejo es que para los herederos, para las personas que todavía tengan la posibilidad de reclamar algo, que inicien la búsqueda, la pesquisa de los bienes que eran del expresidente, conforme a lo que marca la ley del Uruguay. Y de esa manera van a poder poner sobre la mesa todo lo que hubo del expresidente y cuál fue el camino y la ruta que hizo. Excelente, Gustavo, muchísimas gracias. Te mandamos un besito, Por favor, que pasen bien, Gracias, por favor.